Bien, muchas gracias por estas cuestiones. Claro, que las respuestas no son nunca fáciles. De lo más abstracto a lo más concreto, ¿qué puede hacer el derecho? ¿El derecho de los Estados o el derecho de la Unión Europea o el derecho internacional público por aportar soluciones para estas crisis humanitarias o por estas situaciones de extrema pobreza, de desigualdad absoluta? Bueno, el derecho lo elaboran los poderes legislativos o quienes ejercen esa función legislativa, y el derecho internacional público, tal como es concebido hoy día, para bien o para mal, lo elaboran los Estados. Los Estados son soberanos y en esa medida solo están sujetos a las normas jurídicas que ellos mismos aceptan, y para que haya normas generalmente aplicables tienen que ponerse de acuerdo todos los Estados. De forma que en ámbitos de desregulación, es decir, donde no hay normas jurídicas aplicables o normas jurídicas que aporten soluciones benignas para problemas internacionales, se mueven los poderes fácticos. Eso es lo que pasa en buena medida cuando se habla de desregulación del mercado de trabajo, por ejemplo. Significa que, bueno, pues son los empleadores, punto, sin atenerse a ningún criterio, a ninguna guía definida e impuesta, los que establecen quiénes van a trabajar, quiénes no van a trabajar, en qué condiciones van a trabajar o en qué condiciones van a dejar de trabajar. Es decir, cuando hablamos de desregulación hablamos de la no existencia de normas jurídicas y, por tanto, donde los poderes fácticos, los operadores del mercado económico, monetario, financiero, laboral, etcétera, etcétera, actúan en función de sus propios criterios. El derecho internacional público lo elaboran los Estados y se tienen que poner de acuerdo los Estados para establecer normas. Hay muchas normas jurídicas internacionales, por ejemplo, la Convención, por ejemplo, de Ginebra de 1951, el Protocolo de Nueva York de 1967, es un tratado internacional celebrado por Estados, negociado por Estados y aceptado por Estados. España, por ejemplo, desde 1978, que establece el estatuto de refugiado. Es decir, el refugiado, a diferencia del inmigrante, tiene un estatuto jurídico internacional reconocido como tal, en el que se incluye, por ejemplo, la obtención de un permiso de residencia y de un permiso de trabajo, que otra persona nacional de otro Estado, es decir, otro extranjero o apátrida, en sí mismo no tendría derecho a tener. Es decir, la gran diferencia del Estatuto de Refugiados es que los Estados tienen la obligación de reconocer a una persona que reúne los requisitos para ser reconocido como refugiado, para la obtención del estatuto de refugiado, tienen la obligación de reconocerle ese estatuto y, por tanto, de darle ese permiso de residencia, ese permiso de trabajo. Otra cosa es en qué tiempo se transmiten esas solicitudes y si esas solicitudes tienen una respuesta positiva o una respuesta negativa. Por ejemplo, y a diferencia de esto, los inmigrantes, es decir, un Estado es soberano y un Estado es soberano, y en la medida en que es soberano y tiene fronteras internacionales, es el Estado y las autoridades nacionales quienes deciden quiénes entran o no en su territorio. Es decir, son los Estados los que deciden si aceptan o no inmigrantes y si aceptan, qué cupo de inmigrantes aceptan. Esto, en el marco de la Unión Europea, para los Estados miembros de la Unión Europea, tienen condicionantes distintos. ¿Por qué? Porque una vez que una persona entra legalmente o regularmente, es decir, con papeles, como se habla coloquialmente, en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, puede beneficiarse de la libre circulación de personas, es decir, de la eliminación gradual que ha habido de las fronteras interiores. Pero el derecho internacional, ¿qué puede hacer? Idealmente puede, en tanto que herramienta que pugna con la justicia y con la política o el poder, puede acoger soluciones jurídicas que sean eficaces para acabar con estos problemas. Esas soluciones jurídicas no son queridas por la generalidad de los Estados y no son queridas por particularmente los países industrializados, que esos somos nosotros. Yo quería poner el acento en qué podemos hacer individualmente, y está muy bien, obviamente, y es digno de alabar que
uno esté dispuesto a colaborar como voluntario en actividades de cooperación al desarrollo o de ayuda humanitaria. Pero realmente también podemos, aunque aquí el esfuerzo es más difuso en su eficacia, podemos y debemos exigir de los poderes públicos políticas que sean racionales en relación con el establecimiento de relaciones económicas, comerciales, monetarias y financieras internacionales que sean acordes con un reequilibrio de la riqueza mundial. Es decir, no demandar el grueso del consumismo, de las tecnologías puntas y de presionar constantemente a nuestros estados de que abunden en nuestra riqueza. Obviamente también eso es más complejo en la medida en que dentro de los estados se tiene que redistribuir también la riqueza. De forma que la solidaridad sea una guía que inspire a los estados. Eso podemos nosotros presionar a los poderes públicos, comprometernos con actividades sociales, movimientos sociales que presionen a los poderes públicos para que los poderes públicos tomen decisiones en el ámbito de la política interna y en el ámbito de la política exterior que sea más afín con una redistribución de la riqueza, una reordenación de las relaciones económicas, comerciales y financieras internacionales. ¿Y la ONU qué puede hacer? La ONU es un centro en el que se tratan de armonizar los esfuerzos de los Estados miembros. Es cierto que en las Naciones Unidas se creó un órgano, el Consejo de Seguridad, que tiene una gran competencia y un gran poder ejecutivo, pero justamente en una de las preguntas se dice qué puede hacer la ONU teniendo en cuenta que Rusia, la Federación de Rusia y los Estados Unidos no se ponen de acuerdo. Pues efectivamente eso está en el núcleo de la capacidad de acción de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad no puede adoptar ninguna acción si Rusia y los Estados Unidos, junto con Francia, junto con Reino Unido y junto con China, no se ponen de acuerdo. Y miren por dónde se puso de acuerdo y se pusieron de acuerdo en 2011 para intervenir en Libia. Bajo la justificación de que iban a proteger a la población civil. Inmediatamente cuando China, la Federación de Rusia, Alemania, que era reticente, Italia también, creo que Francia. Pero Italia no estaba en el Consejo de Seguridad, pero Alemania sí estaba en el Consejo de Seguridad. Pero Federación de Rusia y China no obstaculizaron, no vetaron la decisión que habían tomado el P3, es decir, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, junto con otros estados, de intervenir en Libia. La justificación para intervenir en Libia fue proteger a la población civil del hostigamiento de las fuerzas gubernamentales del coronel Gaddafi y de los rebeldes. Inmediatamente después de pasada la autorización por el Consejo de Seguridad, es decir, legitimada por Naciones Unidas la intervención en Libia, que se llevó a cabo esencialmente por las fuerzas de la OTAN, de la Organización del Tratado Atlántico Norte, se puso de manifiesto que lo que pretendían realmente eran armar a los rebeldes para derrocar al gobierno de Gaddafi. Y no les quepa a ustedes ninguna duda de que no se haya intervenido en Siria viene de aquellos lodos. Es decir, que la Federación de Rusia no quiere autorizar ninguna intervención en Siria porque realmente no se va a pretender proteger a la población civil, sino que lo que se va a pretender fue lo que se pretendió hasta que apareció el Estado Islámico, que fue un problema sobrevenido, que ha aglutinado ahora a los Estados Unidos y a la Federación de Rusia, aunque cada uno está actuando por su cuenta para luchar contra el Estado Islámico. Ahora los Estados Unidos sí confían en el dictador porque tienen un ego común, el Estado Islámico, el llamado Estado Islámico. Pero la Federación de Rusia no acepta la autorización para una intervención por parte de la OTAN porque lo que se buscaba era derrocar a Perdona, también, si me permite añadir una cosa, que también en Siria no hay petróleo como Libia. Y eso es muy importante. Sí, pero había voluntad de intervenir. Sí, había voluntad de intervenir porque se está gaseando a la población, porque hay mucha población que está muriendo. Sobre todo, Siria no es Libia. Las Fuerzas Armadas de Siria no tienen Fuerzas Armadas. Libia ni nada. Si has visto, los pilotos, lo que estaban atacando al pueblo libio, son de fuera. Venían de África, venían de Rusia, cargados. Entonces, no tenían armada porque la política
de no montar y hacer fuerza armada porque te quitan o hacen un golpe de Estado. Sí, totalmente diferente, porque le interesan a muchos que se quede Al-Assad y a muchos tampoco. A muchos no quieren Al-Assad que se quede ahí un régimen o como presidente y ahí quedan desacuerdo. El problema histórico de la intervención de la humanidad es que realmente, sobre todo, menos humanitarios, fines humanitarios. Es decir, que ha sido pues, bueno, preservar espacios ricos en petróleo o bueno, crear gobiernos. Amigos, nuestros amigos, o preservar gobiernos. Que pues son intereses políticos los que... Desde mi punto de vista, solucionar ver seriamente lo habían hecho hace tiempo, pero no le interesa. No le interesa. 4 años de guerra, no interesan que se quede ahí. Sí, porque también no hay una generalmente aceptada. La Federación de Rusia es amigo de quería que mantuviera el gobierno. Occidente también ha tomado muchas decisiones muy erróneas. Nosotros, claro, por supuesto. Nuestros gobernantes, Tony Blair ha reconocido, todavía no lo ha reconocido. Todavía no resiste. Pero esa decisión fue muy errónea, fue muy contenida y fue contraria al derecho internacional. Pero bueno, es que si Bush y Tony Blair, los otros dos pueden pasar desapercibidos, deciden una intervención militar, pues ¿quién frena el ejército de los Estados Unidos de América? Claro. ¿Quién frena eso? Claro. No se puede. Ahora, también Irak tiene una situación caótica, porque la intervención fue y Afganistán un fracaso. Afganistán, Irak, Libia está mucho peor que con Gaddafi, claro. Aunque bueno, pues podíamos tener ensoñaciones de que íbamos a llevar la democracia, el Estado de Derecho, es que eso siempre, el respeto a los derechos y libertades fundamentales. Sí, que ese sí. tipo de intervenciones humanitarias o llamadas de humanidad realmente, bueno, pues no siempre han sido un éxito, no siempre han conseguido su propósito humanitario. Porque detrás también esconden otros propósitos. Desde mi punto de vista, lo que más sufren son los civiles. Lo que más sufren. Claro. ¿Hay intervención o no hay intervención? Lo que más sufren los civiles. Y más si se es mujer. El otro día dijo, nuestro presidente de gobierno dijo una cuestión que bueno, pues fue muy razonable, ¿no? Y sí, muy lógica. Hoy, en un conflicto armado, es mucho más arriesgado ser mujer que ser soldado. Claro, sí. Claro, por supuesto. Con lo dijo el Consejo de Seguridad, además. Claro. Sí. Bueno, aquí tengo una última pregunta que no está. Es una propuesta para aquellos que quieran colaborar de alguna manera con la situación de las personas refugiadas. Desde la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio de Andalucía hemos organizado una campaña permanente de recogida de material, así como hemos reunido a un grupo heterogéneo de profesionales para ponerlo al servicio de las instituciones y poder trabajar de manera conjunta en la gestión de la llegada de las personas refugiadas. ¿Alguien ha hecho llegar este mensaje? ¿Está por aquí? ¿Quién es? Vale. Bueno, pues ya, si alguien quiere algo, ya tendrá que contactar, ¿de acuerdo? Bueno, pues tema hay para rato, pero ya no hay tiempo. Así que gracias a todos por venir y gracias a Joaquín, a Carmen, a Conchín, a Ahmad por acompañarnos esta mañana. Gracias a todos. ¿Se puede llevar la silla, por favor? Si quiere.